Puede verse en los tres casos, los demandantes alegan que se viola Equipo 2. Equipo 1 está aquí dentro del salón. Los que falten integrarse 1 y 2. Quise realizar un cuadro comparativo entre el video y la lectura por un lugar aquí donde le dicen Carrasco. Allí ya ya llegamos a una conclusión de que ya no es momento de estarnos quejando lo pasado. Pues ya no vimos cosas más concretas, por ejemplo el colegio militar, la expropiación del club de gol médico, todo lo que es de Huipulco. Pues ya lo que debemos de hacer ahorita nosotros, llegamos a la conclusión, es de que qué es lo que nos está pasando ahorita en este momento. ¿Cuál es? Pues la inseguridad que tiene el pueblo, y no solamente San Pedro, cantidad de pueblos que tienen es la inseguridad, qué es lo que debemos de buscar, ¿no? Ahora también aquí vimos lo que nos pasó, digamos, años atrás, que ya no nos pase. Por ejemplo, ahorita está pasando lo de Walmart acá. Pues señor, vamos a decirle ¿qué beneficio vamos a tener también nosotros? O sea, den trabajo a los de San Pedro. Y llegamos hasta la más otra conclusión, no, pues ellos también tienen derechos, pero también tienen obligaciones. O sea, vamos a suponer que ya está la tienda y todo eso. Bueno, las obligaciones es de que para que, pues, la pavimentación, o sea, debes de dar también para la inseguridad, para que tengas protección acá. O sea, ir ya previendo todo eso, ¿no? Ese es a grandes rasgos lo que llegamos. Aquí mi compañero puede aumentar un poquito más. Bueno, aquí nosotros como originarios debemos de organizarnos. Primero es fundamental la organización para poder llevar a cabo pues todo lo que sí tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Una de las obligaciones es la organización, y que además de tener esa organización debemos de participar, debemos de ser más participativos. ¿Por qué? Porque no otras personas van a venir a tomar decisiones que a nosotros a un futuro nos van a perjudicar. Y obviamente pues trabajar unidos, y obviamente las diferencias, no ha habido diferencias ahorita, al contrario, se ha seguido manejando lo mismo, pues es algo lo mismo. Siempre nos han estado no han tomado a nosotros nuestra opinión, o hemos dejado de participar para que otros vengan y a su conveniencia manejen todo lo del pueblo. Bueno, creo que hubo un poco de confusión, porque esto está relacionado con la lectura, ¿no? Nosotros lo quisimos manejar, aquí les faltó decir a mis compañeros que después de toda esta deliberación, las similitudes que encontramos con la lectura que nos puso de otras diferentes expropiaciones o abusos fueron estas las que ya les dijeron. Y después de una ardua deliberación y pensar, concluimos que la diferencia es pan con lo mismo, ¿no? O sea, porque en todos lados, o sea, de acuerdo con las lecturas que nos proporcionó, con la realidad de aquí en San Pedro, pues digo, no hay ni para dónde hacerse, ¿no? Todo ha sido lo mismo, la autoridad, los abusos, independientemente de que se ha peleado y se ha llevado a las autoridades, pues finalmente no nos hacen caso. Y por eso decidimos que es pan con lo mismo. Pero saben que lo que pasa es que
Nosotros queremos hacer unas nuevas, ¿cómo les diré? Gentes que se junten y que piensen con un poquito más de ganas de progreso para el pueblo de San Pedro Mártir. Pero no, luego nos dicen, no, pues únanse ustedes, hagan sus asambleas y todo, ok, ahí andamos de mensos haciendo nuestras asambleas, y luego cuando vemos ya se fueron a Tlalpan, todos los que ganan, y ya se ganaron a la alcaldesa, no todavía no, pero los que estaban ahí en el poder, y ya los apoyan y a nosotros nos dejan en la baba, porque eso es la verdad. Entonces digo, ¿cuándo vamos a hacer algo si los que ganan siempre son los chuecos? Y los derechos los damos de así, porque nos damos derechos, pero de mensos, porque no es otra cosa. De veras, da tristeza que los que queremos progreso para San Pedro siempre se burlan de uno, los que hacen después del pueblo un gran negocio. Y ustedes lo han visto y no estoy inventando nada. Gracias. Equipo 5 Muy bien, equipo 4, si pasa a compartirnos su cartel. Equipo 3. Bueno, nosotros somos el equipo 3. En la lectura nos tocaron 3 casos. Uno en Chihuahua, que tomaron ahí su montaña, que la hicieron turística. La otra era en Baja California y tomaron un lugar de pesca que era tradicional para ellos, como una biosfera. Y la tercera es una minera en Guadalajara. Llegamos a la conclusión que las 3 tiene ya que ser la consulta, porque está violando el derecho al territorio, los recursos naturales, los actos culturales, porque había zonas ya tradicionales ahí, y lo que no, lo de las 3 es que ninguna de las 3 se le hizo la consulta, y en la cual fueron violados la violación a los derechos humanos y a los derechos colectivos. En conclusión, pues es lo mismo, derecho violado, es nuestra conclusión de los 3, puesto que los 3 casos que leímos no fueron consultados bajo la OIT, que todavía la maestra igual la doctora nos enseñó, y pues esa es nuestra conclusión, violación de derechos colectivos. Gracias, un aplauso. Equipo 2, si nos comparte su cartel. Equipo 2. Bueno, a riesgo de no haber entendido las instrucciones de lo que había que hacer, ¿sí? De la lectura nosotros encontramos que forman parte del derecho a la consulta. Todos los megaproyectos deben consultarse. Por lo tanto, pues los que se mencionan en la lectura todos deben consultarse, ¿sí? Y que debe priorizarse los derechos humanos en todo tiempo y en cada consulta. También priorizarse el uso y disfrute de los territorios tradicionales. Allí se dan algunos ejemplos. Y que se debe consultar ante emisiones de permisos, licencias, concesiones y autorizaciones que afecten el territorio, que afecten pues la forma de vida y la cultura de una comunidad indígena, ¿sí? Lo que no, pues es prácticamente lo mismo, pero al contrario, ¿no? O sea, ¿qué sucede con los megaproyectos? Que los funcionarios violan los derechos de los pueblos originarios y no aplican la consulta. Eso es lo que ocurre, las autoridades no aplican la consulta, violan los derechos humanos y no consultan pues acerca de autorizaciones, permisos y todo lo que debían de consultar, no lo hacen. Eso es lo que nosotros identificamos. Y los ejemplos que están ahí, pensamos que en la mayoría de los casos se está violando el derecho a la consulta, porque precisamente la actitud de los funcionarios es la que es lesiva ahí. Bueno, yo quisiera hacer una acotación, porque hay pueblos que tienen una autonomía, no son muchos, y podríamos decir, por ejemplo, Cheralqueri
Por ejemplo, podemos decir de las comunidades allá en Chiapas, y podemos decir muy orgullosamente, a pesar de todo, que el gran capital no ha podido terminar con la cultura, con el conocimiento y con las formas de organización de los pueblos originarios. Debemos de centrarnos entonces, como digamos que un resumen, así como que esta Constitución, aún siendo de la cuarta que se dice, no satisface los derechos de los pueblos originarios en la parte de la práctica. Y también tenemos que citar que los gobiernos anteriores siempre han sido productos de grupos de interés de poder, y por esa razón siempre han practicado la violación de derechos humanos de todo tipo. Entonces, fundamental lo que dijo hace rato la maestra, la doctora, no sé, pero la verdad es que el punto fundamental de la semilla de la democracia es lo que dijo José Martí: un pueblo culto será un pueblo libre. Y mientras no haya la cultura de un pueblo, seguiremos siendo esclavos de todos aquellos que usan todos los medios para mantenernos en la esclavitud. Equipo 1. Y que no entendimos muy bien a pesar de que lo preguntamos como 4 veces. Entonces lo que pusimos fue algunos de los derechos que se violan aquí. Son de los primeros que se presentan como pueblos indígenas ante tribunales mexicanos. Entonces quisimos poner ya qué instancias se pueden respaldar o pueden ir a quejarse, no sé. Entonces ponemos derecho a la consulta, que en ninguno de los 3 casos va a estar plasmado. Tienen respaldo por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y se menciona aquí un número que habla sobre la violación de los derechos. También de la Constitución Política de la Ciudad de México, de Estados Unidos Mexicanos, y pues aquí, bueno, los 3 niveles de gobierno. No se informó sobre las concesiones, hubo provisión en las áreas de pesca. Bueno, entonces aquí veíamos que dentro de los 3 problemas, el primero fue del corredor turístico, que no se les preguntó. El segundo fue de que ya no se les dejaba pescar donde regularmente ellos pescaban, porque se hizo como una reserva, ¿no? Una zona protegida. Y el tercero fue de que les dieron concesiones, pero también igual no fueron consultados todos los de las concesiones de las mineras. Ajá. Y pues le pusimos aquí de sí, porque la CNDH pues los iba a ayudar a hacer la consulta, los 3 niveles, igual que son el municipal, el estatal y el federal, que también tendrían que haberse consultado con los habitantes de ese pueblo. Lo que sí aquí también nos resaltaba era de que, bueno, a pesar de que sí se ayudaba y todo, pues como que era muy tardado, o es muy tardado, a pesar de que sí hay instrumentos o sí hay apoyo, pues sí pone al final de que, pues como hay igual mucha violación de derechos en otros pueblos, pues es tardado. Y ese es... Perdón, sí quiero aclarar una cosa. No entendimos gran parte, pero a pesar de que teníamos muchas dudas, lo que no tiene nada de duda es que sí se viola nuestro derecho a la consulta. O sea, de ahí no hay ningún movimiento para ningún lado. Pero también es cierto que yo muchas veces me he preguntado, ¿por qué tanta violación? ¿Por qué tanto abuso? ¿Por qué tanto hacer lo que una autoridad quiere, ya sea para su beneficio propio
o para beneficio de un grupo, porque no hacemos nada, porque es muy fácil reunirte ahí con 3, 4 amigos, platicarlo y molestarte y enojarte y mentar N madres, pero no hacemos nada. Entonces hay que empezar por entender qué es lo que podemos mejorar. Ustedes, la juventud, son nuestra esperanza para que nos sigan ayudando a nosotros los grandes a encontrar el camino y que ustedes mismos el día de mañana nos enseñen y enseñen a los demás cómo no permitir tanto abuso. Aquí tenemos la pregunta, ¿qué es el derecho a la consulta? Y bueno, como ya se mencionó hace un momento con la doctora, es una definición que nos va a dar la Organización Internacional del Trabajo. Es un derecho humano de titularidad colectiva, no que cumple con alcance específico para los pueblos indígenas. Ojo, es colectivo, no individual. Aquí nos pone el ejemplo de participación ciudadana, que no tenemos que confundirlo, porque participación ciudadana es de manera individual. Y el derecho a la consulta es, valga la redundancia, un derecho colectivo. Forma parte de los derechos colectivos de los pueblos indígenas establecidos en el convenio número 169. Esto ya no se nos puede olvidar, este convenio. Es aplicable únicamente a medidas que puedan afectarles positiva o negativamente en sus derechos colectivos y se realiza con el fin de garantizar el ejercicio de dichos derechos. Entonces, como pueblo, pues tenemos ese derecho a la consulta. ¿Con quién debe hacerse la consulta? Pues con los pueblos o comunidades indígenas que podrían verse afectados en el ejercicio de sus derechos colectivos, al llevarse a la práctica la medida propuesta. También la consulta debe hacerse independientemente de los pueblos o comunidades indígenas tengan o no tituladas sus tierras. Ellos tienen un territorio y recuerden que también están establecidos por propiedad privada, propiedad comunal y propiedad ejidal. ¿Quién tiene la responsabilidad de hacer las consultas? Recaen los gobiernos y no en personas o empresas privadas. Ojo, por favor. Los gobiernos pueden delegar la aplicación práctica del proceso de consulta a entidades. La responsabilidad de garantizar que las consultas se realicen de acuerdo con lo estipulado con el convenio 169. Otra vez volvemos al convenio 169. ¿Quiénes son los pueblos o comunidades indígenas? Que también es muy importante que identifiquemos este elemento. Son aquellos pueblos o comunidades que descienden de poblaciones que habitan en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y cualquiera que sea su situación jurídica, conservar sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Se considera la identidad de un criterio fundamental, ¿no? Y que hace un momento ya vimos cuál es la definición de identidad y que aquí también nos va a ayudar mucho esta parte de reconocernos dentro de lo que vimos hace 8 días, la autoadscripción. Alcances del derecho a la consulta. El derecho a ser consultados asegura la participación de los pueblos indígenas en un proceso de diálogo libre, equilibrado y no condicionado, para que puedan influir desde su percepción y con sus opiniones en las decisiones del Estado. Ojo, cuando nos hablan acerca de condiciones y percepciones, además del diálogo libre, porque cuando se realiza una consulta no es igual cuando realizamos una
o votación para elegir algún candidato por partido político. De eso ya estamos hablando desde la participación ciudadana, algo que ya les había comentado hace un momento. Los derechos colectivos tienen que ver con el diálogo libre, no debe de haber injerencia de ningún partido político. Los acuerdos que se logran entre el Estado y los pueblos indígenas como resultado del proceso de consulta son de obligado cumplimiento para las dos partes. Y ojo, recuerden que en muchas ocasiones confundimos Estado y gobierno. Y aquí es la pregunta, ¿cuáles son los tres elementos del Estado? ¿Estamos? Población, territorio y gobierno. Entonces, ¿con quién vamos a tener las negociaciones? Con la parte que corresponde al gobierno. Nosotros también somos parte del Estado como población y tenemos un territorio que es aproximadamente de 2 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, ojo con eso, no vayamos a confundir gobierno con el Estado. Requisitos esenciales que deben estar presentes en los procesos de consulta indígena, que esto también lo mencionó la doctora cuando nos estuvo comentando por los derechos a la consulta. El principio de buena fe durante los procesos, el carácter previo de la consulta. Antes tienen que llegar con el consejo y solicitar la autorización para ver si se lleva a cabo la consulta o no. El ejercicio libre de la consulta, información vasta y suficiente, el respeto de la cultura e identidad de los pueblos indígenas, el reconocimiento de que en los procesos de consulta los pueblos indígenas deben poder fijar sus propias condiciones y requisitos, exigir que el proyecto se ajuste a su concepción de desarrollo y que puedan plantear otras alternativas, cosa que como hace un momento mencionaron, no se nos consulta para aplicar algún proyecto, ¿no? En el caso de San Pedro, la expropiación para poder construir el colegio militar, ¿no? Y otras expropiaciones que han habido. Chicos, les pido que por favor guarden un poquito de silencio. Entre la lluvia y sus vocecitas no nos vamos a entender. Respetar su forma de generar consensos, respetar su forma de desarrollar sus argumentos y la importancia de los simbolismos e imágenes a través de las cuales refleja sus posiciones, que todos estos requisitos son muy importantes si vamos nosotros viendo que todos se pueden aplicar, así como respetar sus tiempos y ritmos que marcan sus propios procesos de toma de decisiones, la obtención de consentimiento libre, previo e informado, de acuerdo con sus costumbres y tradiciones. En muchas comunidades indígenas, cuando realizamos prácticas de campo o estamos trabajando con ellos, es precisamente una de las aportaciones en su tiempo y en sus espacios, porque si decimos nos vemos a las 10 de la mañana, pues ellos llegan hasta como a las 12 o 1 de la tarde, ¿no? Y van llegando y nos vamos, y nosotros nos ponemos a jugar básquetbol con los chicos o con las personas que llegan antes para realizar alguna consulta. Entonces es una forma de distracción y que también nos tenemos que acostumbrar y adaptar a esas formas que ellos organizan. Entonces nosotros vamos entendiendo que un derecho a la consulta también nos da un derecho a la autoadscripción, ¿no? Somos parte de una comunidad, somos parte de un proyecto que tiene que ver con la identidad y con un proceso de cambio. Y bueno, estos son los elementos principales dentro de los derechos a la consulta. Y pues muchas gracias. Gracias a la profesora Laura Vázquez. Y bueno, damos por terminado esta sesión, esperando que la siguiente, el día 9 de noviembre, con determinación y autonomía. Gracias a todos los participantes y asistentes. Hasta luego.